Bueno, un saludo muy especial para todos aquí de nuevo con un estudio que yo considero en este tiempo que es un estudio definitivo y clave para uno no perder el rumbo en estos tiempos finales. Hace varios años, hace varios años yo hice todo este libro de Hebreos, pero las circunstancias que estábamos viviendo en el mundo y muy especialmente los que habíamos recibido el llamado a regresar a la casa del Padre, o lo que se ha llamado también las raíces hebreas o mesianismo, como quieran ustedes llamarlo. Pero los que habíamos escuchado el mensaje estábamos situados en un camino que hoy está completamente alterado, está completamente por fuera de las escrituras, y por eso se hace necesario, o el Padre me ha puesto en el corazón que volviera a hacer este estudio, porque aquí vamos, si hoy ustedes lo escuchan, y yo espero que ustedes vengan conmigo capítulo por capítulo para que vean cómo mantenernos nosotros firmes en la palabra, comprendiendo algo que hoy no se está enseñando. Nosotros estamos viendo rápidamente un avance hacia la incredulidad de la palabra del Eterno por un lado, más si se trata del Nuevo Testamento o del Pacto Renovado. Hoy prácticamente no se enseña, y si se enseña primero advirtiendo todo lo que no es. O sea, vamos a advertir, entre comillas, errores, pero no se está estudiando realmente la palabra, y ustedes se van a dar cuenta a lo largo y ancho de todo este libro la importancia que tiene en este momento, cuando se insiste cada vez más en que se va a levantar un templo en Jerusalén. Yo los invito a que entremos en él sin más preámbulo, porque a mí no me gusta, digamos que influenciar la palabra del Eterno. Vamos a entrar en el estudio objetivo del libro de Hebreos. Y pongan por favor muchísima atención, porque vamos a aprender cosas muy importantes, se los aseguro. ¿Quién escribió este libro? Primero que todo, miremoslo así rápidamente. ¿Lo escribió Pablo? No parece. El estilo y el mensaje no parece de Pablo, pero sí, siempre se ha hablado de algunos posibles autores que fueran Bernabé, Apolos o Lucas. Esto nosotros sabemos, por ejemplo, que en Hebreos 13 nos hace referencia a Timoteo, así que estamos como en medio del mismo grupo y estamos en ese mismo tiempo. Ahora, lo más importante para mí en este momento es entender a quién fue dirigido este libro y por qué se llama la carta a los hebreos. ¿Por qué a los hebreos? ¿Quiénes son esos hebreos? Cuando yo volví a estudiar de nuevo, palabra por palabra y verso por verso de este libro, yo entiendo que está dirigido a los primeros judíos cristianos. ¿A quién me estoy refiriendo? A todo el pueblo judío que creyó en Yeshua, Y saben una cosa, una de las primeras recomendaciones que yo les hago es que empecemos por desensibilizarnos a palabras que han levantado un fuerte resquemor en la comunidad. Ni hablar de cristiano, ¿cómo que cristiano? No, así le decían en hebreo, en griego, por la palabra Cristos a los que creían en Yeshua. Eso no es ningún problema. Vamos a desensibilizarnos de tanta advertencia que nos han hecho, que nos ha llevado a perder la confianza en la palabra. Ahora, parece ser escrito, entonces les decía, a los primeros, a todo ese pueblo judío que creyó en Yeshua, y no a los gentiles. ¿Por qué pienso yo esto? Por el énfasis
que se hace entre el Tanakh, lo que se estaba viviendo, lo que ellos habían vivido dentro del templo con el sacerdocio levítico, y con lo que estaba sucediendo ya después de Yeshua, cuando ya el pueblo gentil estaba llegando escuchando el llamado de Yeshua para ser parte como la casa de Israel que hemos estudiado. Esto es importante porque como el libro va a hablar de un cambio muy drástico, me parece que el tema de que se llame la carta a los hebreos tiene que ver con esto precisamente, con los que estaban viviendo el sacerdocio levítico y que iban a entrar en una nueva revelación, que es la revelación nuestra y la que nosotros debemos hoy examinar con mucho interés. Como les decía que en Hebreos 13:23 se hace referencia a Timoteo, por lo tanto sabemos que estamos hablando de esa misma época. Pero vámonos a la palabra y vamos a ver palabra por palabra. En Hebreos 1 comienza diciendo esto: el Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí ya podemos reconocer una línea de tiempo muy clara, porque nos está hablando. Por eso les digo yo que para mí la referencia más importante no era tanto a los gentiles, aunque para los gentiles lógico que también era el mensaje, pero más que todo a los judíos que habían creído en Yeshua, porque ellos eran los que conocían el Tanakh, los que conocían todo el anuncio profético de Yeshua. Por eso el libro comienza diciendo: Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí viene la importancia mayor que tiene este libro. No es una coincidencia que los dos primeros capítulos estén relacionados con la identidad de Yeshua. Vamos a entrar en la identidad de Yeshua tal como la presenta el autor de Hebreos, para que nosotros veamos la importancia de lo que les fue revelado en ese tiempo y para que podamos comparar con la distorsión que hay hoy en medio nuestro por tantos maestros que han dejado la palabra siguiendo las voces de hombres simplemente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a revelar el libro de Hebreos? Que en los postreros días ya están hablando ya de Yeshua y la identidad comienza por un punto muy importante: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ir encontrando a lo largo y ancho de la escritura y sobre todo en el Tanakh la sustentación de esta identidad de Yeshua. ¿Cómo sabemos que fue heredero de todo? Bueno, el mismo Yeshua en Mateo 28:18 dice: Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí quiero hacer una aclaración también, hablando de desensibilización de muchas cosas. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en la palabra nos dice bautizándolos en el nombre de Yeshua. ¿Por qué yo no lo cambio acá? Porque nosotros hemos entendido y sigue siendo una realidad en las Escrituras que el Ejad del Eterno, el Eterno tiene tres manifestaciones muy claras. Él se revela como el Padre, Él se revela como el Hijo, y es su Espíritu el que viene a morar en el corazón y a traernos la Torá para ser puesta en nuestra vida.
Nosotros no tenemos por qué entrar en esa. Sabemos que el Yahweh es uno, que Yeshua no es alguien, no son tres personas distintas como se había anunciado, como nosotros habíamos aprendido. Ese es otro tema diferente. De definir la doctrina de la Trinidad la había definido que eran tres personas distintas, pero sabemos que no, es el solo eterno. El eterno que se manifiesta a sí mismo, como el Padre envió la palabra en la forma de un hombre y nos habla a través de él y envía su Santo Espíritu para transformar el corazón. Pero sigamos acá. Vamos en el punto de la autoridad en el cielo y en la tierra. Yeshua mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde obtuvo Yeshua esa autoridad? Si nosotros nos vamos a la visión de Daniel 7, ahí encontramos la respuesta. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena que ya la habíamos estudiado en el libro de Daniel y la hemos mencionado, pero que es muy importante recordarla porque aquí es donde viene la clave de toda la identidad de Yeshua como el Hijo del Hombre. Entonces, esta visión que le fue dada a Daniel, sí continúa diciendo en el verso 13, y miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es decir, en la figura de un ser humano, en la figura de un hombre, en la figura de una persona, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. No se nos puede olvidar que si ustedes colocan Yud Hei, Bab Hei, uno debajo del otro, forma la misma estructura de un cuerpo humano. Esto no es una coincidencia. Esto no es una coincidencia. Esto es algo que viene de la misma sabiduría del Padre. Ahora, al que traen los millones que asistían delante del juez, con el que traen al Hijo del Hombre, le dice que le fue dado el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Fíjense por qué le estoy dando importancia a este tema en este momento. Dice que aquí fue donde Yeshua recibió del Padre toda la autoridad. Toda la autoridad donde dice dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Un dominio eterno que nunca pasará y un reino que no será destruido. Piensen por un momento. Ustedes están escuchando hoy hablar así de Yeshua. Porque es que Yeshua se ha manipulado tanto la palabra del Eterno. Y hay tanto engaño y tanto falso maestro entre nosotros, enseñando que Yeshua es un hombre común y corriente, un rabino. Pensemos acá por un momento porque esto es importante. Yo les decía que si nosotros no conocemos el libro de Hebreos, nos vamos a perder en este último tiempo. Se los aseguro y lo vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Pero aquí nosotros empezamos a ver, porque el mismo autor de los Hebreos, como vimos acá, lo primero que anuncia es que Yeshua es el heredero de todo, es el heredero de todo. Ahora, a través del libro de Daniel, en la visión, él es heredero ¿de qué? Del mundo entero. Todos los pueblos, las naciones y las lenguas le van a servir. Tiene un dominio eterno. Nosotros que somos los que seguimos a Yeshua, nosotros que somos los que escuchamos su voz, ustedes pregúntense y piensen, saquen un tiempito de reflexión. Ustedes están oyendo esto.
No, Yeshua hoy, si no es que es un hombre común y corriente, es que es un mensajero, un mensajerito ahí como en los de todos los reyes, y ya nadie le da la importancia, y hasta hay burla a los que hemos entendido la importancia, el poder que tiene Yeshua. Esto realmente es el cambio al que yo me refería en un principio. Esto no ocurría hace unos años en este regreso a la casa. Nosotros creíamos plenamente en el poder de Yeshua y en la palabra. Ahora, le fue dado entonces todo el dominio, y el mismo Yeshua lo confirmó, como acabamos de ver. Lo confirmó, a él le fue dado todo, autoridad en el cielo y en la tierra. No solamente aquí en la tierra, en el cielo. Ahora, nos dice también, termina la frase el autor de Hebreos diciéndonos que por él se hizo el universo, que Yeshua es el creador. Yeshua es la palabra del Eterno, nos dice Juan 1. En Génesis 1:3, ¿a dónde encontramos a Yeshua? Cuando Yeshua dijo, sea la luz, y fue la luz. Recordemos todo el proceso en el Génesis. El Eterno es luz, nos dice la palabra. Yeshua salió del Eterno. Él mismo lo dijo, yo de mi Padre he salido. Yeshua salió del Eterno como la luz del primer día. Es la luz del primer día la que separa la luz de las tinieblas. Tenía la misma misión que tiene hoy. Ahora, pero nosotros sabemos que el universo fue creado por el poder de la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Yeshua. El Eterno dijo, hágase la luz, hágase los animales. O sea, Él ordenó con la palabra creadora. ¿Podemos confirmar que Yeshua es entonces el creador, es la palabra creadora? Sí, en Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen, hablando de Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación, porque Él es la luz del primer día. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir por medio de Él? Que Él es el creador. Es que Yeshua no es un segundón, no es un segundo ser divino como nos dicen, porque no hay dos dioses en Israel. Es que Yeshua es la palabra del Eterno, es la imagen visible de Elohim. Y en Él fueron creadas, dice, Él es anterior a todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Solo hasta aquí pregúntense, ¿cómo pueden estar ustedes sentados en una congregación o sentados con un maestro a través de las redes que les diga que Yeshua es un simple hombre, un simple ser humano, hijo de José? ¿Qué hacen con estas páginas? Las botan, las arrancan de la escritura. Todo confirmado de Génesis a Apocalipsis, absolutamente claro. Yeshua es el creador, Yeshua es el que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Cómo fue que el Padre le dio el poder a alguien más? Porque es que no es alguien más, porque es una proyección de sí mismo, es la imagen visible de Elohim. No hay sino un solo Dios. ¿Cómo pueden ustedes creer y seguir y avanzan y hasta discuten? Ah, no, que Yeshua es que es un rabino y se les llena el corazón. ¿Pero les llena de qué si no está en la palabra? Y por eso yo les decía que todo este texto, este capítulo y todo el libro de Hebreos es el que nos va a mantener a nosotros firmes en este último tiempo. Ahora, ¿qué sigue diciendo el libro de Hebreos en su descripción inicial? Que Yeshua era el resplandor de su gloria. ¿Dónde podemos comprobar eso en el Tanakh? En Éxodo 33:18. Recuerden, Moisés está hablando con el Eterno y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que será clemente.
pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nadie puede ver al Todopoderoso y vivir. Pero dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, tú estarás en la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿A quién vio Moisés? Vio pasar la gloria del Eterno. ¿Qué forma tenía? Si tenía espalda, ¿qué forma tenía? Lo mismo de la visión de Daniel, la visión del Hijo del Hombre. Pero el Eterno le está diciendo aquí a Moisés que es el mismo, porque él dijo, verás mi espalda. No dijo la de nadie más. Y el Eterno es luz. El Eterno no tiene forma física. Entonces, esto no es simplemente como muchas veces escuchamos, no, eso es el léxico usado en ese. No, es una revelación del Padre. Es una revelación. Ahora, que sea el resplandor de la gloria, también ¿no? En Juan 17:5, el mismo Yeshua lo declaró. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Yo vuelvo y les pregunto, ¿ustedes cómo se quedan tan tranquilos con un maestro que les está diciendo que Yeshua es hijo de José y de Miriam, que nada que ver con ningún ser ni divino ni eterno, que es un hombre común y corriente? ¿Qué hacen cuando leen la palabra? En Isaías 40, porque si alguno me dice, bueno, pero es que ese es el Nuevo Testamento, ahorita volvamos al Tanakh. ¿Qué nos dice Isaías 40 cuando habla del tiempo de la consolación? Consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, el tiempo está cumplido, el pecado ha sido perdonado. Aquí de qué nos está hablando, del perdón a ese primer pacto que fue roto por el pecado del pueblo. ¿Y qué anuncia? La voz que clama en el desierto. ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. Y le dice, preparad camino al Eterno, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. Es decir, cosas para implementar, cosas para quitar. De todo el aprendizaje tenemos que sacudirnos y volver otra vez a la palabra. Lo torcido se enderece, lo áspero se allane. ¿Y qué nos dice el verso 5? Que cuando apareciera la voz que clama en el desierto, se manifestaría la gloria de Yahweh y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. No puede ser más claro. ¿Quién se manifestó? Yeshua. Toda carne lo vio, todo ojo lo vio. Lo vieron los que lo seguían, los que creían en él, pero lo vieron los que lo persiguieron a muerte, lo vieron los romanos, lo vieron todos. Y nos dice que Isaías 40 lo define como la gloria de Yahweh. Pregunten a esas mismas personas que lo sacan de la palabra, inventando. Pregúntenle entonces quién es la gloria de Yahweh que aparecería en el tiempo de la voz que clama en el desierto. Ahora, en nosotros comprobamos es a través de las escrituras completas quién es esa identidad de Yeshua. ¿Qué más nos dice el libro de Hebreos? Que es la imagen misma de su sustancia. Cuando leemos Colosenses 1:15, ya lo vemos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces nos dice, Él es antes de todas las cosas, todo en Él subsiste. Cada parte de la escritura nos lo confirma. Él es la imagen misma del Eterno. Él es la imagen del Dios invisible. No es otro, mucho menos un ser humano. Juan 14:9, Yeshua dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es que esto es indiscutible. Ustedes nunca van a escuchar todo un estudio de la identidad de Yeshua con los que se opongan a lo que dice la palabra. Ahora, nos sigue diciendo esos primeros versos de Hebreos 1, que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque todo el poder le fue dado en los cielos y en la tierra.
Cuando nosotros exaltamos a Yeshua, nosotros estamos exaltando al Eterno, a la imagen visible, porque Yeshua, que es el punto de comunicación con nosotros, Él ha recibido de parte del Padre todo poder en los cielos y en la tierra. El Padre no le hubiera dado el poder en los cielos a nadie, ni que fuera un segundo Dios, ni que fuera un ser humano, mucho menos. ¿Cómo iba a entregar el poder? Se lo entrega a Yeshua porque Él es la imagen visible que podía servir de puente para comunicarnos. Ahora, que nos sigue diciendo Hebreos allí en estos primeros versos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya lo sabemos, aquí por las mismas imágenes ustedes lo pueden ver, todo el proceso lo conocemos. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sí, porque murió en la cruz, murió sobre una letra Tav, murió en un pacto, murió, como estudiamos anteriormente, en eso que el Eterno ordena como la bandera levantada a las naciones. Y dice, Él dio su sangre por nosotros, pero resucitó y subió de nuevo al cielo y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y este dato va a ser muy importante para entender todo el mensaje de Hebreos de principio a fin. Hebreos 1:4. Estos fueron los 3 primeros versos. Vamos al 4. He hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Fíjense acá un punto muy importante. Aquí nos dice en Hebreos 1:4 nos dice que Yeshua fue hecho superior a los ángeles porque heredó un nombre más excelente que ellos. Recuerden, este primer capítulo nos está hablando del Yeshua divino, del Yeshua creador del cielo y de la tierra, del Yeshua que recibió toda la potestad, toda la autoridad. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles que son creados y Yeshua que es engendrado? Y aquí todavía no estamos ni siquiera hablando del nacimiento, digamos, en el cumplimiento a la promesa a través de Miriam. No, aquí estamos hablando desde el principio. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa esto? Eso significa lo que hemos venido viendo hasta ahora, que Yeshua salió del Padre. Yeshua, en la luz del primer día, salió del Padre. Cuando los que hemos tenido hijos sabemos, cuando ese hijo sale de nosotros, ese hijo es engendrado. Ese hijo es engendrado. Esto es importante. Hay una diferencia muy grande. Yeshua no fue creado, Yeshua fue engendrado. Y estamos hablando, como les digo, del principio, porque después vamos a ver. Pero le dijo, yo seré a él padre y él será a mí por hijo. Por eso les digo, es el mismo proceso de todo el proceso de gestación y de dar a luz, digamos, de engendrar un hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo introdujo el primogénito al mundo? En el primer día de la creación, la luz del primer día. Y por eso dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí es absoluta, aquí no hay error, es que hay alteraciones. Miren una versión nueva. Recuerden que las versiones nuevas son simplemente copiadas del internet y cambiadas a gusto del autor. Aquí es absolutamente congruente con todo lo que nos está diciendo la palabra. Y del Hijo, el Eterno dice, tu trono, oh Dios. No dice tu trono, oh Hijo de Dios. No, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. ¿Por qué el trono? Porque recuerden, le fue dado
todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero esto lo está diciendo ¿de quién? De Yeshua, a quien el Padre mismo, en la visión de Daniel, le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Leamos para confirmar Efesios 1:18. Riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder en su fuerza, la cual operó en Yeshua, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Efesios? Nos está confirmando esto, que Él, el Hijo, está en el trono y es Dios, porque es el mismo eterno. Es que los que creemos en el lejano no tenemos problema, el problema lo tienen los que dicen que son dos dioses o que Jesús es un simple hombre, porque un simple hombre no puede recibir el nombre, el título de Dios, de Elohim. Ahora, Efesios nos está diciendo, nos está hablando también de esa autoridad de Yeshua, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sigue diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se dan cuenta cómo las palabras magníficas que utiliza el Eterno para revelarnos quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? ¿Cómo es que hemos caído en lo que estamos hoy? Él tiene todo, Él está sentado a la diestra del Eterno en los lugares celestiales, con autoridad sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío, como el Eterno mismo lo ha dicho. ¿Qué nos dice Filipenses 2:9? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, aquí viene el punto, verso 10, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria del Padre. Que Yeshua es Adonai. Filipenses 2:9. ¿Delante de quién se iba a doblar toda rodilla? Delante del Eterno, nos dice el Tanakh. Pero aquí nos dice que es en el nombre de Yeshua también que toda rodilla doblará, porque se va a doblar toda rodilla delante de dos figuras diferentes. No. Es que recuerden, cuando Yeshua regresa, Él vuelve al Padre y reina unido de nuevo al Padre. Por eso, como Él es la imagen visible, toda rodilla se va a doblar delante de Yeshua. Pero toda lengua va a confesar que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Señor. Por eso nos dice que Yeshua es Dios, nos dice el mismo Padre. Sigue diciendo en el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. ¿A dónde encontramos eso? En el Salmo 2:6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y aquí nos sigue hablando de Yeshua, los quebrantarás con vara de hierro. ¿Cómo va a reinar Yeshua? Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Pero nos dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Si no están honrando al Hijo, como en su verdadera identidad, dice, van a perecer en el camino, pues se inflama pronto su ira, y bendecidos los que en él confían. Aquí lo anunció a través de David. En el Salmo 2 está anunciado que el que sería el rey sobre Sión
es el llamado el Hijo del Eterno. Vuelvo y les digo, atrévanse a preguntar. ¿Por qué no le preguntan a los que niegan a Yeshua, de quién está hablando? ¿Quién es ese hijo? ¿Quién es ese hijo? Para que ustedes vean a través de las respuestas. En Hebreos 1 del verso 6, y dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿A dónde lo encontramos estas palabras? Salmo 104.1. ¿Se acuerdan que yo les decía que el libro de Hebreos está escrito a los judíos que creyeron en Yeshua, confirmándole la identidad? ¿Por qué? Porque ellos conocían el Tanakh. Los gentiles que apenas venían no lo conocían todavía. Aquí ellos sí sabían que el Salmo 104 nos dice desde el verso 1, bendice alma mía Yahweh, bendice Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Aquí nos describe al Eterno, pero ¿qué dice? Que Él es el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Hebreos simplemente está citando de nuevo el Tanakh. Primera de Pedro 3:21 que nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Primera de Pedro. Estas son palabras de Pedro. Palabras de Pedro. ¿A quiénes están sujetos a Yeshua? Los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Se dan cuenta cuánto les ha mentido ese pastor o ese ministro o el maestro que les ha dicho que Yeshua es un simple hombre, hijo de José? ¿Cómo van a estar sujetos los ángeles, las autoridades, las potestades, todos en los cielos y la tierra a un pobre ser humano? Sigue diciendo el verso 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí, como les decía, aquí podemos confirmar el ejad del Eterno. ¿Y dónde lo podemos confirmar esas palabras? Que esas palabras no son, nuevas en el pacto renovado. Son palabras del Salmo 45.1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando? Está hablando de Yeshua. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Quién es Yeshua? Es el camino, la verdad, la vida. ¿Y qué dice el verso 6? Dice, el 5, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Pero dice el verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Aquí no es que hay varios dioses, hay un solo Dios, pero un solo Dios que solo se manifiesta a través del Hijo y envía su Espíritu, como dijimos desde un principio. Pero nos está confirmando lo mismo que nos dice el autor de Hebreos, que Yeshua es Dios, Él es un Dios eterno para siempre, con cetro de justicia, y que es el cetro del reino. ¿A qué viene Yeshua de nuevo a la tierra? A hacer justicia. Sigamos con el verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad.
por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién viene hablando? De Yeshua, del Hijo, del que está sentado en el trono ahora. ¿Y qué nos dice Hebreos 1:9? Hebreos 1:10 nos confirma lo que vimos a unos versículos atrás, que Yeshua es el creador, la palabra creadora que hizo todo el universo. Los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos envejecerán como vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Yeshua es eterno, confirmado en el Tanakh por donde quiera, como le digo, es el mismo Yeshua dijo haber tenido la gloria del Padre desde antes de ser el mundo. Y dice entonces, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Yeshua superior a los ángeles, porque Yeshua es engendrado, no creado. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pongan atención a cada palabra, porque es que no hay capítulo que nos revele la identidad divina de Yeshua como este capítulo 1. Ahora, ¿dónde encontramos estas mismas palabras que nos está diciendo acá Hebreos 1:13? Entonces vamos al Salmo 110:1 y dice, y Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya esto le había sido revelado a David. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuál es el día del poder de Yeshua? Cuando Yeshua vino y estableció ya el contacto con nosotros aquí en la tierra. Y dice que nosotros nos íbamos a ofrecer voluntariamente a Él en el día de su poder. Nosotros somos el cumplimiento de esta palabra. Yo creo que a ninguno de los que estamos escuchando, a ninguno nos obligaron a creer en Yeshua. Nosotros simplemente escuchamos a Yeshua llamando al corazón y nosotros abrimos la puerta de nuestra vida y lo invitamos a venir con nosotros. Nosotros nos ofrecimos voluntariamente a Yeshua. ¿Saben por qué? Porque nosotros éramos ovejas de su prado y reconocimos su voz. Lo dice el mismo Yeshua. Dice, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de su juventud. Y nos dice el verso 4, juró Yahweh, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí comienza el otro punto importantísimo de Hebreos. Yo diría que Hebreos lo podemos tratar en dos temas únicamente, absolutamente indispensables de entender. Uno, la identidad de Yeshua y el ministerio de Yeshua. Y el otro, lo que vamos a ver que pasa con él, y que pasó y pasa con el sacerdocio. De aquí, desde el mismo Salmo, desde la misma revelación a David, porque David, ¿a quién le está diciendo mi Señor? David le está diciendo mi Señor a Yeshua. Yahweh dijo a mi Señor. ¿A quién le está diciendo David, Señor? A Yeshua. Siéntate a mi diestra. ¿Quién es el que está sentado? No hay otro. No hay otro. Pregunten. ¿Quién entonces, de acuerdo al Salmo 110, quién está sentado a la derecha del Padre? Solo Yeshua. No hay otro Mesías, no hay ninguno, ningún ser de ninguna clase, ni siquiera uno de los ángeles o de los arcángeles. Pero aquí nos está revelando, o le reveló el Eterno a David, algo muy importante, que Yeshua es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto está confirmado en Hebreos 5:10 y está confirmado en todo este libro que vamos a estudiar. Entonces, esto es un punto que nosotros vamos a definir y que nos va a llevar a entender este tiempo.
El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y esto fue la revelación de David. El Señor está a tu diestra. ¿Quién es el Señor? David llama a Yeshua el Señor. Está a la derecha del Todopoderoso, pero quebrantará a los reyes en su venida. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aquí nosotros terminamos este capítulo 1. Este capítulo, como les digo, nos habla de Yeshua divino. Yeshua divino. Hebreos 1:13 termina diciendo: ¿a cuál de los ángeles le dijo, siéntate a mi diestra? Ya lo vemos, comprobado por el mismo David, es a Yeshua. Pero nos dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Terminamos este primer capítulo y yo voy a hacer los estudios capítulo por capítulo porque quiero que reflexionemos en cada uno de ellos. No me quiero extender para que no haya demasiada información. Como les digo, capítulo 1, Yeshua en su naturaleza absolutamente divina. La revelación que nos ha dado el Padre. Ahora, investiguen punto por punto, vuélvanlo a escuchar, piensen el poder que tiene Yeshua, el poder que tiene Yeshua. Y continuamos con el capítulo 2 en un próximo estudio, que espero pasarlo esta misma semana, para que avancemos, porque este capítulo 1 y 2 están relacionados profundamente, profundamente. Así que yo les pido a ustedes que reflexionemos en este tema, en este tema de Hebreos, porque como les digo, si nosotros conocemos a fondo el libro de Hebreos, no nos perdemos en este tiempo final. Pero si usted no conoce a fondo el libro de Hebreos, si ya empezó en un camino que no tiene ninguna sustentación bíblica, créanme que no va a terminar como parte de ese remanente que Yeshua mismo viene a buscar. El Padre nos bendiga, el Padre nos guarde, el Padre nos revele a través de su Espíritu Santo cada una de estas palabras que hemos escuchado hoy. Y sobre todo que nos vuelva a poner en el corazón la grandeza de Yeshua, para que no nos apartemos de Él ni a derecha ni a izquierda, suceda lo que suceda. El Padre nos bendiga, el Padre nos guarde y vamos muy pronto con el segundo capítulo para continuar con este estudio. Shalom para todos, muchas bendiciones.